Hoy día vamos a hablar de la película Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, o Eternal Sunshine of the Spotless Mind en inglés, es una película estrenada en el año 2003. Tiene como protagonistas a Joel Barish, interpretado por Jim Carrey, y a Clementine Kruczynski, interpretada por Kate Winslet. Podríamos decir que el año de estreno de esta película y su temática tienen muchísimo que ver, puesto que empezando un nuevo milenio, la gente tenía miedo de un posible fin del mundo, todos comenzaron a depositar su confianza en la ciencia y en los logros de esta misma para solucionar los problemas de la vida cotidiana, en cualquier aspecto, da lo mismo lo recóndito que sea. A nosotras esta película nos gustó mucho, ya que el tema que toca nos parece súper interesante. Lo de poder hacer un mapa mental para borrar ciertos recuerdos de una persona por la noche, aunque no toda la memoria. Y eso. La película trata de una pareja conformada por Joel y Clementine que no estaban pasando por su mejor momento. Entonces ella decide borrarlo de su memoria sin que él lo sepa. Y cuando se reencuentran, ella lo ignora y desconoce, lo que a Joel le parece bastante extraño. Entonces, al enterarse de el procedimiento al que su novia se había sometido, decide hacer lo mismo. ¿Y qué hacen en esta clínica? Te hacen un trazado mental con todos los recuerdos que tienes de esa persona y todas las cosas que te asocian a esa persona. Dibujos, tazas, ropa, regalos, lo que sea. Y te borran la memoria durante la noche y al día siguiente despiertas como nuevo. Ni siquiera sabes que te borraron la memoria. Sin embargo, Joel en medio del proceso se arrepiente de querer borrar a su novia y huye con el recuerdo de ella dentro de su memoria hacia los lugares más recónditos de la misma. Dada la complejidad de la película, porque es bastante enredada, los argumentos son de igual de enredados. El primero de ellos es la construcción de la identidad y qué consecuencias tiene la supresión de ciertos recuerdos. Y el otro es la problemática ética que puede llegar a presentar este procedimiento. Si es ético o no y por qué. Eso es lo que vamos a discutir en este comentario. En primer lugar, y desde un punto de vista más filosófico, la identidad se sostiene y se forma a partir de la memoria, así que cualquier alteración a esta va a afectar directamente en ella. Ahora hay que pensar que en la película no se borra toda la memoria y solo recuerdos de solo una persona se borra. Así que en esta se pueden manifestar momentos de memoria olvido, los cuales se pueden ver en ciertas sensaciones de déjà vu. Por ejemplo, en algunas escenas, como en el día de San Valentín, cuando le hablan a una persona más de una vez, pero no recuerdan que le hablaron. O como a Clementine cuando le dicen la palabra nice o cool, que para ella no se acuerda exactamente la palabra, pero tiene una sensación más importante. Planteadas ya esas situaciones de vacíos mentales y de haber comprobado que la identidad definitivamente se ve afectada si la memoria se ve, o sea, la memoria y los recuerdos se ven alterados, ¿cómo entonces se pueden apreciar las consecuencias en la construcción de la identidad debido a la supresión de ciertos recuerdos? Hay una escena en la película en la que Joel escribe en un cartel, escribe thank you, gracias en inglés, y lo deja en el parabrisas del auto contiguo al suyo porque su auto tiene una abolladura. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Ya analizada la película, se puede ver que fue Clementine quien chocó el auto. Y en esa situación él se enojó bastante, se molestó mucho con ella por haberlo hecho. Dado que el principio de la película es el final de la historia. Todo lo que ocurre después de ahí en adelante ocupa un lugar previo en la línea de tiempo. Entonces, uno puede concluir que al verse alterada la memoria, al eliminar ciertos recuerdos, puede haber un cambio de conducta en la persona. Recordemos que cuando se enteró que Clementine había chocado el auto, se enojó mucho. De hecho, la miraba con desprecio, pelearon feo, todo mal. Pero cuando supuso, porque tampoco había sido la persona que estaba al lado de él, supuso que el vecino le había chocado el auto, solamente le escribió un papel que le decía thank you. En segundo lugar, alejándonos más del tema de las personas, hablaremos del procedimiento al que se sometieron Joel y Clem, que por muy maravilloso que suene, este transcribe con la ética humana
al poner, al poner en riesgo la identidad y la integridad de una persona, al dañarle el cerebro para borrarle los recuerdos de una persona, de otra persona, para ahorrarles el sufrimiento u odio, por métodos de borrar la memoria. Obviamente esto tiene sus consecuencias, en lo cual podemos ver con la secretaria Mary al enterarse de que a ella le borraron la memoria. La desesperación al no poder recordar ciertos momentos de su vida puede desencadenar momentos de inseguridad e incertidumbre. Al no poder acordarse de ciertos momentos de su vida, incluso desencadenar a una desesperación gigante al no poder terminar su historia de vida. Con la situación anterior, uno podría decir que el olvido es la solución al sufrimiento. Si bien es una opción bastante viable y convincente a la hora de dejar de pasarlo mal, no es la mejor decisión que podemos tomar. ¿Por qué? A lo largo de nuestra vida nosotros vamos acumulando recuerdos y experiencias, sean buenas o malas, y de todas ellas hay una lección que podemos sacar, que nos va a servir después para el resto de nuestros días. De acuerdo a nuestros recuerdos y a nuestras experiencias, en ciertas situaciones sabemos cómo pensar y cómo comportarnos en determinadas situaciones para lograr lo que queremos o para no salir perjudicados si es que no hay nada en nuestra ganancia. Y si uno suprime ciertos recuerdos, no adquiere lo que tiene que aprender. Y si uno no adquiere lo que tiene que aprender, lo más probable es que se encadene en una persona que no se sabe comportar o que no se sabe controlar directamente. Y aún así, y más allá de los aprendizajes suprimidos que van a quedar, o no aprendidos en realidad, si uno eliminara cierta parte de su memoria, hay una muy alta probabilidad de arrepentirse de querer borrar ciertos episodios de nuestra vida. Y esto queda muy claro cuando Joel, dentro de su subconsciente, le grita al cielo con la esperanza de que los científicos lo escuchen para que detengan el procedimiento, puesto que se dio cuenta que no quería olvidar a Clementine. Y esa es la razón, y después todo lo que pasa en la película, que huyen en diferentes recuerdos del protagonista. Y la última pregunta que tiene este comentario es si esto es una problemática actual, si esto lo podemos seguir viendo en la actualidad. La verdad, suele uno ver bastante en la tele cuando dicen, desearían haberte conocido nunca. Pero aquí nos estamos guiando en una perspectiva demasiado sentimental. Estamos un poco alejados de lo racional y lo lógico, puesto que el ser humano va a tratar de siempre estar bien, pero no siempre hay que estar bien para aprender algo. De hecho, a veces las cosas más importantes se aprenden en cosas que uno preferiría no haber vivido. Pero sí, es una problemática actual. El querer olvidar algunas cosas, el querer olvidar algunas cosas para ahorrarse un sufrimiento sí es una problemática actual. Y yo estoy segura, o sea, más que segura, podría afirmar que si existiera este procedimiento habría mucha gente que caería. Había mucha gente que accedería a que le borraran la memoria para evitar el sufrimiento que conlleva eso. Sí. Para concluir este trabajo, podemos decir que si bien todos tenemos recuerdos y memorias que no nos gustaría tener, hay algo que podemos adquirir de eso. La vida es el inverso del colegio. En el colegio primero aprendes la lección y después tienes el desafío, que es la prueba. Pero en la vida primero te ponen el desafío y después aprendes la lección. Y como dice el refrán, what doesn't kill you makes you stronger, lo que no te mata te hace más fuerte.